Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 21. El día de hoy lo he titulado La promesa sigue vigente. Y les dije en el tema anterior que iba a dejar el versículo 6 al propósito a medias, porque los versículos 7 al 10 nos siguen hablando del mismo tema, el reposo de Dios. Pero bueno, en el tema anterior hablamos de cuál era ese reposo de Dios y que nos hablaba de varios temas al mencionar únicamente la palabra reposo. Les voy a hacer un resumen de lo que vimos en el tema anterior. Hablamos del reposo de la salvación, ese que nos da Jesucristo cuando ponemos la fe en Él. También hablamos el reposo de llegar a casa, que era lo que se le había prometido también a los israelitas al llegar a Canaán, y que para nosotros significa llegar al cielo. Y también hablamos del reposo del séptimo día, que hoy vamos a hablar más acerca de ese. Por eso lo quise dejar al propósito a medias ese tema. Y voy a volver a leer el versículo 6 hasta el versículo 10, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y vuelve a hablar otra vez de este punto, el reposo del séptimo día, el reposo de la creación, o digámoslo como lo dice el versículo 11, el reposo, o digámoslo como lo dice el versículo 10, el reposo de sus obras, el reposo de sus obras, como Cristo, como el Padre reposó de sus obras, así nosotros reposaremos de las nuestras. Bueno, esto habla de tu caminar en Cristo, ya en Cristo, no de las obras, que ninguna obra te ayuda para salvación, sino de las obras como fruto de tu salvación, de la salvación que Dios dio por ti, del precio que Él pagó para tu salvación. Entonces, vamos con calma. El versículo 6 nos dijo que faltaba que algunos entraran. Dijo, falta que algunos entraran. Y entonces nos está diciendo que existen varias condiciones para las personas en cuanto al reposo, o algunos ni enterados están de que existe un reposo. Mira, nos dice el versículo 6, falta que algunos entren. ¿Quiénes? Aquí no nos especifica si los que faltaban por entrar eran hebreos o eran gentiles, pero en realidad podemos aplicarlo, según el contexto de la carta a los hebreos, para todos, tanto para los hebreos como para los gentiles. Falta que algunos entren, es decir, ¿quiénes son estos que faltan que entren? Pues todos aquellos que aún no se les ha predicado, todos aquellos que aún no se les ha hablado de Cristo, no se les ha llevado la buena nueva. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque dice inmediatamente el versículo 6, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces, ¿quiénes faltan de entrar? Pues a los que falta que se les anuncie la buena noticia de Cristo. Pero a aquellos quienes ya se les anunció y no creyeron, no van a entrar. No van a entrar porque les falta fe. Y recordemos lo que venimos diciendo, la falta de fe nos deja fuera del reposo. Versículo 7, y otra vez determina un día, hoy. En otras palabras, está diciendo, hay otra oportunidad. Entonces, ¿qué personas llevamos hasta aquí? Fíjate, yo lo resumo así. Algunos faltan por entrar, porque falta que se les predique. Algunos no han entrado y ni van a entrar por desobedientes. Y algunos todavía tienen chance de entrar, porque dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, los que ya están escuchando el Evangelio, los que ya están congregándose, los que ya están leyendo la palabra, todavía tenemos chance hoy de escuchar su voz y de obedecer. Porque el versículo 6 dice que aquellos a quienes se les anunció la buena nueva y la desobedecieron, quedaron fuera. ¿Y cómo desobedeces? Pues siendo incrédulo. Les repito el versículo 19 del capítulo 3.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El versículo 6 del capítulo 4 dice que no pudieron entrar a causa de su desobediencia. Entonces, ¿cómo desobedecemos a Dios? Siendo incrédulos, no creyendo a su palabra. Esto es algo duro, pero también alentador, porque nos dice, se determina nuevamente un día. Otra vez se determina un día, hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú en este momento estás escuchando la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Si te ha costado trabajo creer, no te vuelvas terco o terca y obstinada para no querer oír. Si Dios te dice, deja de hacer eso, pues deja de hacerlo. Y si Dios te dice, haz esto, pues hazlo. No endurezcas tu corazón. Porque al momento que desobedecemos en otras cosas es por un problema que ya hemos dicho, interno, la incredulidad. Como no le creemos a Dios, entonces no nos interesa obedecerle. Pero cuando le creemos a Dios, le obedecemos en todo. Porque le creemos y ese es el primer requisito para entrar en el reposo, la fe. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿A qué está refiriéndose el autor? Porque muchos podrían decir, no, estás equivocado. Lo que Dios les prometió al pueblo de Israel fue la tierra prometida y ya, se acabó, no está hablando de otro reposo, lo estás interpretando mal. Y entonces aquí dice el autor, pues para que vean que no, y que es el mismo Espíritu el que está guiando estas palabras, ¿por qué entonces David, que también era un hombre muy reconocido entre los hebreos, como lo fue también Moisés, por qué David en sus salmos, que eran muy apreciados, por qué David vuelve a repetir las palabras que ya se habían dicho antes? Si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, se les dijo desde el tiempo de Moisés. Y se los vuelve a repetir, vuelve a decir hoy, si oyeras hoy su voz, después de que ya Josué los había introducido en la tierra prometida. ¿Por qué David vuelve a repetir las mismas palabras? ¿Por qué? Porque el reposo de la tierra prometida queda incompleto si no se cumple en el reposo en Cristo. Recuerda que todo es sombra de lo que ha de ser. Por eso habla después de otro reposo. Y por eso hoy en día nos habla a nosotros de otro reposo. Por eso dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. En contexto, sí es una carta a los hebreos. ¿Pero podemos decir que nosotros somos el pueblo de Dios? Claro que sí, porque por fe lo somos. Y queda un reposo todavía para nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos creído a la buena nueva que se nos ha anunciado. Todavía nos queda un reposo. ¿Cuál es ese reposo, hermanas? Ya experimentamos el reposo de la salvación. Ya lo experimentamos, pero nos falta el reposo del séptimo día. El reposo de llegar a casa. Ese reposo se cumplirá en el cielo. Mira, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y podemos entender que hay mucha gente que hace muchas cosas para llegar a Cristo y no logra hacerlo, para agradar a Dios y no puede porque lo hace con sus propias fuerzas, con sus propios méritos y no a través de los méritos de Cristo. Pero cuando tú llegas a Cristo, tú puedes descansar porque Él hizo todo para que tú fueras agradable delante de Dios. Pero aún seguimos trabajadas en estas obras que tienen que ver con la salvación, hermana. Ya no las obras que hacíamos en la carne para querer ser salvas, no, sino las obras que hacemos ahora en el Espíritu como resultado de nuestra salvación. Es más, toda esta tribulación, toda esta angustia, la aflicción, la persecución, son cosas necesarias para la vida de un cristiano. Es necesaria la tribulación, nos enseñó Pablo, nos enseñó Pedro, nos enseñó Santiago. Necesitamos ser atribuladas para ir siendo perfeccionadas, como también ya lo leímos aquí en Hebreos. Pero llegará un día que reposaremos. Y en el día que entremos en ese reposo, el reposo del séptimo día, el reposo del cielo, entonces descansaremos como Dios reposó en el séptimo día, acabándolo todo. Dios tiene un reposo preparado para sus hijos. El reposo de Dios, yo creo que no se puede comparar con nada. Nada puede ser tan alentador, tan descansado, tan, no sé qué más decirles, que estar en el reposo de Dios. Miren, vamos a una cita. Apocalipsis, capítulo
14, versículo 13. Es una promesa para los hijos de Dios. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, que vale la pena lo que hicieron. A eso se refiere. No que fueron obras inútiles. No, se refiere a obras útiles. Decíamos también anteriormente que todo lo que hacían sin Dios era en vano, porque se esforzaban y para ellos solo es mandamiento tras mandamiento, ley tras ley, pero en nada eran agradables a Dios. Y por eso el vivir en Cristo para muchas personas es demasiado. Es un fanatismo, porque lo hacen a solas, sin la ayuda del Espíritu. Pero cuando tú estás en el Espíritu, Él te ayuda. Pero si hay obras que te siguen y que se quedan contigo para siempre, y que no son obras inútiles, son obras para la gloria de Dios. Pero llegará un día en que descansaremos de todo ese trabajo, hermanas. No se refiere a tu trabajo natural. No se refiere a que si eres vendedora o eres, no sé, oficinista, secretaria, costurera, cocinera. No se refiere a eso. Se refiere a las obras en Cristo, a las que Él predestinó, a las que Él preparó ya de antemano para que anduviésemos en ellas. A esas obras se refiere. Y dice que un día vamos a descansar. Ya no más. Se acabó, hermanas. Isaías capítulo 57, versículo 2, dice así acerca de los que están en Cristo: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Imagínate, el reposo de Dios también tiene que ver con la paz. Paz hay para los que creen en el Señor. Paz aquí y en la vida venidera. Ese reposo es del que Dios nos habla. ¿Y sabes qué? La promesa sigue vigente. Todavía. Algunos faltan. Hay que anunciarles el Evangelio. Algunos no creen ni creerán y no van a entrar. Pero de esos, no te preocupes porque no es asunto nuestro. Y para otros todavía hay chance. Y se refiere a aquellos que andan titubeando entre una idea y otra. Pero todavía tienen chance porque no han apostatado. Andan queriéndose deslizar. Y por eso aquí el escritor dice: exhórtense, anímense, amonéstense, para que no caigan en apostasía. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos el día de mañana. Que Dios las bendiga.